La habitación se encontraba expuesta a la oscuridad, mientras el suave zumbido del aire acondicionado se entrelazaba con el latido constante de mi corazón. Su contacto transmitía calidez y seguridad, mientras recorría zonas de su cuerpo que llevaban años sin experimentar sensaciones tan intensas. Mientras sus labios rozaban mi cuello, sentí mi respiración acelerarse y un rastro de calor recorrer mi piel con cada uno de sus movimientos. No tendría que estar en este lugar, no tendría que estar llevando a cabo esta acción. Sin embargo, la corriente eléctrica que fluía a través de mi ser eliminaba toda sensación de responsabilidad. Expresé con sorpresa que era la primera vez que realizaba esa acción. Con una voz tensa, pero rebosante de expectación. Mostró una sonrisa radiante y llena de confianza al acercarse aún más, su voz profunda y enérgica. Descansa, la velada está dedicada a ti. En el preciso instante en que todo parecía a punto de desencadenarse en algo incontrolable, permíteme detenerme por un momento. Si has llegado hasta aquí, es evidente que estás interesado. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal para disfrutar de más historias como esta. Créeme, la situación se vuelve aún más desenfrenada. Permíteme retroceder al momento en que todo comenzó. Hasta hace poco creía ser una mujer común y corriente. Después de casi 10 años de matrimonio, mi vida con mi esposo Mark era cómoda, predecible y, me atrevería a decirlo, monótona. No hay duda de que Mark es un hombre excepcional, el tipo de hombre con el que la mayoría de las mujeres sueñan con casarse. Sin embargo, en algún momento la pasión se desvaneció, dejando solo la monotonía en su lugar. Esa noche de vino con mis amigas resultó ser trascendental. Mientras nos encontrábamos en la sala de estar de Sara, disfrutando de copas de Pinot Noir, la conversación tomó un giro inesperado. ¿Alguna vez has estado con un hombre de raza negra? Con una chispa traviesa en la mirada, Jessica preguntó. Un breve silencio invadió la habitación antes de que estallaran las risas. Jessica, eres increíble. A pesar de reprender, Sara no pudo ocultar su evidente curiosidad en su rostro. Jessica was adamant about it. Cuando pruebas el café negro ya no hay vuelta atrás. Se quedó en silencio, dejando que su rostro expresara lo demás. Me reí con ellos, pero la idea había sido sembrada. Jessica narró su vivencia, describiéndola como la noche más apasionada y alucinante que había experimentado en su vida. Intenté ignorarlo, pero sus palabras persistieron en mi cabeza mucho tiempo después de que la risa se desvaneciera. Esa noche, mientras estaba acostado junto a Mark, mirando el techo, una idea molesta se coló en mi mente. ¿Y si? A pesar de que transcurrían las semanas, la idea se negaba a abandonarme. Me di cuenta de que prestaba más atención a los hombres de color que me encontraba, ya fuera en el supermercado, en el gimnasio o en la televisión. Fue como si mi mente hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Fue entonces cuando lo conocí. Marcus era su nombre y laboraba en una empresa de mercadeo que de vez en cuando colaboraba con mi compañía. Desde el instante en que nos conocimos, no pude evitar sentir la atracción magnética que existía entre nosotros. Era una persona alta, de piel oscura y suave, con una sonrisa capaz de desarmar hasta el corazón más frío. Impresionaba con su presencia imponente y su voz grave me hacía sentir escalofríos. Al principio, nuestra comunicación era formal, limitada a charlas informales sobre el trabajo. Sin embargo, se percibía una corriente subterránea, un reconocimiento silencioso de algo no dicho pero innegable. Al finalizar la reunión, una tarde, Marcus se quedó en la sala de conferencias. «Eres única», expresó clavando su mirada en la mía. Una risa nerviosa escapó de mis labios. «¿De qué manera se distinguen?», respondió de manera positiva, sin apartar la mirada en ningún momento. Mi corazón latía con fuerza, así que me disculpé rápidamente, experimentando una mezcla de emoción y miedo. Durante días el encuentro se repetía en mi cabeza. Era consciente de que me adentraba en terreno peligroso, pero la emoción era embriagadora. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación de vitalidad. Opté por arriesgarme. Todo comenzó con un mensaje, un sencillo «Hola, espero que estés teniendo un buen día». Lo consideré inocente, al menos eso creía. Su respuesta llegó de inmediato y en poco tiempo, estábamos intercambiando mensajes a diario. Las charlas adquirieron un tono más íntimo, más insinuante. Me hizo sentir reconocida,
deseada y valorada de una manera que no experimentaba desde hace años. Cuando propuso encontrarnos para tomar un café, ya estaba demasiado involucrado para dar marcha atrás. Cuando nos encontramos para tomar café, parecía como si hubiera entrado en una realidad distinta, una en la que no era una esposa suburbana que vivía según las reglas de la monogamia, sino una mujer en busca de la emoción de lo prohibido. Opté por un café tranquilo en las afueras de la ciudad, lo bastante lejos de cualquier persona que pudiera identificarme. Al llegar, me di cuenta de que Marcus ya se encontraba en el lugar, sentado en una mesa apartada, su imponente presencia era innegable. Al acercarme, él comentó lo guapa que me veía, poniéndose de pie. Sus palabras me llenaron de una sensación reconfortante. No estaba acostumbrada a recibir atención de esta manera, y la forma en que me miraba me hacía sentir como si fuera la única mujer en la habitación. Expresé mi agradecimiento mientras me sentaba y evitaba su mirada. Mientras tomaba el menú, mis manos temblaban fingiendo estar absorto en la lista de cafés con precios elevados. Mantuvimos una larga conversación en la que los temas fluían sin esfuerzo, pasando de hablar sobre el trabajo a los hobbies y los sueños personales. La presencia de Marcus siempre lograba tranquilizarme, su voz profunda y suave destilaba encanto e inteligencia. Sin embargo, debajo de la apariencia de nuestra conversación aparentemente inocente, se escondía un trasfondo de algo mucho más peligroso. Inclinándose hacia adelante con una sonrisa pícara, preguntó: ¿cuál fue la verdadera razón por la que aceptaste encontrarte conmigo? Me sorprendió su pregunta y me trabé al intentar responder. Me encuentro en la situación en la que... Sin saber qué decir, balbuceé notando la intensidad de su mirada. Creo que sí, expresó con voz suave y decidida. Un acelerón en mi pulso y una sensación de calor en mis mejillas. No se equivocaba. No tenía claro el motivo de mi presencia allí. Antes de esta reunión, ya había traspasado un límite, y ahora me encontraba al borde de algo que no podía dominar. Esa noche me quedé despierto reviviendo nuestra charla. Las palabras que pronunció resonaron en mi cabeza, despertando algo profundo en mi interior. Era consciente de que debía detenerme, retirarme antes de que la situación se complicara. Sin embargo, la emoción de lo desconocido, la promesa de algo novedoso y emocionante, resultaba irresistible. Cuando Marcus me envió un mensaje la próxima vez, respondí de inmediato sin dudarlo. Nuestros intercambios se volvieron más frecuentes y cercanos. Recibía halagos que aceleraban mi corazón, y me descubría revisando mi teléfono constantemente, anhelando ver su nombre en la pantalla. Una noche él propuso cenar juntos. Sin tiempo para inventar una excusa, acepté de inmediato. El restaurante era elegante y acogedor, un sitio donde las parejas susurraban junto a la luz de las velas y compartían miradas furtivas. Me puse un vestido que llevaba años sin usar, uno que resaltaba mis formas y me hacía sentir hermosa. Al encontrarse conmigo, Marcus iluminó su mirada y se puso de pie para saludarme con un abrazo que se prolongó más de lo debido. Con su voz llena de sinceridad, él exclamó: «Eres impresionante». La cena estuvo excelente. La comida exquisita, el vino que no dejaba de fluir y una conexión entre nosotros que resultaba imposible de pasar por alto. Cuando llegó el postre, notaba cómo mi determinación se desmoronaba poco a poco. Mientras nuestras manos se rozaban, él comentó: «Desde el día en que nos conocimos, no he dejado de tenerte en mente». Un instante de silencio se apoderó de mí y me dejó sin palabras. La fuerza de su mirada y la calidez de su mano sobre la mía resultaban casi insoportables. «No debería estar aquí», susurré, más para mí misma que para él. «Sin embargo, eres tú», dijo con una voz tranquilizadora, «y eso me dice todo lo que necesito saber». De regreso a casa esa noche, mi cabeza era un torbellino de emociones. Una mezcla de emociones se apoderó de mí, dejándome sin aliento: culpa, emoción, miedo y deseo. Era consciente de que estaba a punto de algo que podía transformarlo todo, sin embargo, en lugar de retroceder, me vi anhelando más. El mensaje llegó al final de la tarde del viernes. «¿En este momento en que estás ocupado?». Con el corazón acelerado, observaba fijamente la pantalla, intentando encontrar las palabras adecuadas para responder. Arriba en el estudio, es probable que Mark esté quedándose dormido frente al televisor. El suave sonido de un partido de fútbol se dejaba escuchar, junto con el ocasional tintineo de su botella de cerveza contra la mesa de centro. «No hay mucho que contar».
Respondí intentando sonar relajado, a pesar de que mis manos estaban sudando. Tenerte en mi mente. 3 palabras, 3 términos sencillos que provocaron un vuelco en mi estómago y aceleraron mi pulso. Sin darle muchas vueltas, apareció otro mensaje. Quedemos en encontrarnos. Tuve dudas. Esto no fue ni café ni cena. Ambos éramos conscientes de que esto era algo inusual. Con mis pulgares suspendidos sobre el teclado, mi mente luchaba entre la culpa y el deseo. Al fin, respondí. ¿Dónde exactamente? El sitio que seleccionó era discreto, un pequeño bar escondido en una zona de la ciudad a la que rara vez iba. Le comenté a Mark que iba a encontrarme con un viejo amigo para tomar algo, una mentira que salió de mis labios con demasiada facilidad. Al llegar, Marcus ya se encontraba allí, apoyado despreocupadamente en la barra. Al entrar, levantó la mirada y su rostro se iluminó con esa sonrisa impactante que me dejaba sin fuerzas en las piernas. Con un tono suave y tranquilo, expresó, «¿Has venido?» No debería haberlo hecho, respondí, aunque las palabras sonaban vacías incluso al decirlas. Lo hiciste, expresó, repitiendo sus palabras de la cena, y al igual que la vez anterior, me dejaron indefenso. En un rincón apartado nos sentamos, la tenue iluminación proyectando sombras que parecían tan misteriosas como el momento en sí. Nos trajo bebidas, pero apenas probé la mía. La atmósfera se cargó de tensión entre nosotros, la atracción no expresada finalmente alcanzando su punto máximo. En cierto momento dejé de resistirme. Confesé en voz baja que no puedo dejar de pensar en ti. Extendió la mano sobre la mesa, rozando mis dedos con los suyos. Un solo roce provocó una descarga eléctrica en mi cuerpo, y levanté la mirada para encontrarme con la suya. No es necesario, expresó con firmeza pero ternura en su voz. Salimos del bar juntos, el acuerdo tácito entre nosotros evitaba la necesidad de palabras. Mientras nos dirigíamos hacia su coche, mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de miedo y emoción. ¿Estás completamente seguro de esto? Con un tono suave pero serio, preguntó. Asentí con la cabeza, incapaz de confiar en mi voz. El hostal era diminuto pero impecable, escondido en una calle tranquila. Al ingresar a la habitación, experimenté una mezcla de nervios y emoción tan intensa que casi me mareaba. Cerró la puerta a nuestras espaldas y por un instante permanecimos inmóviles, sintiendo la seriedad de lo que estábamos a punto de emprender flotando en el ambiente. Después se acercó más, sus manos acariciando suavemente mi rostro mientras me besaba. El beso fue pausado, intencional y completamente distinto a cualquier sensación que hubiera experimentado en años. Sus labios eran suaves pero decididos, sus manos cálidas y firmes al deslizarse hacia mi cintura, atrayéndome hacia él. Me fundí en él, toda la culpa y la indecisión se desvanecieron en la intensidad del momento. Su contacto era seguro y perspicaz, como si pudiera interpretar cada deseo que había intentado reprimir. For a while now, a whisper close to my mouth, his words causing a chill to run down my back. También yo susurré apenas perceptibles las palabras, mientras él empezaba a dejar besos en mi cuello. El resto de la noche se convirtió en un torbellino de pasión y revelación, cada instante más apasionante que el anterior. Era todo lo que había imaginado y aún más dedicado, experto e incansable en su enfoque en mi disfrute. Descubrí una faceta de mí misma que desconocía, y me entregué por completo a la vivencia. Mientras estaba acostada a su lado después, mi cuerpo aún vibrando por el encuentro, una oleada de emociones me invadió. A pesar de la persistente presencia de la culpa, esta se vio opacada por una intensa sensación de satisfacción y liberación. Después de mucho tiempo experimenté una sensación de plenitud y vitalidad que hacía años no sentía. ¿Te encuentras bien? Con una voz suave, llena de preocupación, Marcus me preguntó mientras me miraba. Respondí afirmativamente y por primera vez en mucho tiempo, lo dije con sinceridad. Al despertar al día siguiente de mi encuentro con Marcus, el sonido de mi teléfono vibrando en la mesita de noche me sacó de mi sueño. Era Mark, mi esposo. Al contestar, él me saludó alegremente con un buenos días, cariño. No llegaste a casa muy tarde, ¿verdad? Aún no era demasiado tarde, mentí observando a Marcus, quien seguía dormido a mi lado. Aunque mi voz se mantenía firme, mi corazón latía aceleradamente. Qué bien, preparé un poco de café. Mark despidió la llamada diciendo, nos vemos cuando regreses.
Contemplaba el teléfono, sintiendo la carga de mis decisiones sobre mí. Al observar a Marcus de nuevo con su expresión serena y su pecho subiendo y bajando al compás, experimenté una extraña combinación de satisfacción y culpa. Salí sigilosamente del motel, asegurándole a Marcus que le enviaría un mensaje más tarde. El regreso a casa fue como de otro mundo. Las calles empezaban a despertar con actividad, y la luz del sol parecía casi acusadora. Al entrar por la puerta principal, Mark me recibió con un beso en la mejilla, sin sospechar en absoluto cómo había pasado mi noche. Con una sonrisa forzada en el rostro, decidí ocultar la culpa y fingir que todo estaba bien. Nada en mi vida parecía normal ya. Los días posteriores fueron un torbellino de sentimientos. Sumergida en mis quehaceres diarios, interpretando el papel de la esposa entregada, mi mente estaba en otro lugar. Marcus ocupaba constantemente mis pensamientos. Su contacto, su sonrisa, la forma en que me hacía sentir viva de una manera que no experimentaba desde hacía años. No pasó mucho tiempo antes de que me viera enviándole mensajes de nuevo. Una conversación llevó a la siguiente y pronto nos veíamos con frecuencia. Siempre fuimos cautelosos, seleccionando lugares lejanos de casa y asegurándonos de que nadie conocido nos viera. Siempre respetó mis límites, nunca me presionaba, pero siempre estaba disponible cuando lo necesitaba. La emoción de mantener el secreto era intensa, pero poco a poco empezó a pasar factura. Mantener el equilibrio entre mi doble vida resultaba agotador, y me vi en la situación de decir más mentiras de las que imaginaba que sería capaz. ¿Dónde te encontrabas? Al regresar a casa una noche, Mark me preguntó por qué llegaba más tarde de lo habitual. ¿Problemas de circulación vehicular? Respondí con calma, esbozando una sonrisa forzada. Ya sabes cómo son las cosas. Asintió aceptando mi explicación sin dudar, aunque cada mentira se sentía como una pequeña puñalada a mi conciencia. Siempre estaba presente la culpa, susurrando en silencio en lo más profundo de mi ser. Cada vez que consideraba terminar con Marcus, el recuerdo de su contacto, su pasión, me atraía de nuevo. Aquella noche, mientras estábamos enredados entre las sábanas de otra habitación de motel, le dije que era irresistible. Respondió que valía la pena, mientras su mano dibujaba círculos perezosos en mi espalda. En medio de todo esto, me preguntaba hasta dónde podría llegar con esta doble vida. ¿Sería descubierto eventualmente? ¿Notaría Mark los cambios en mí, como los repentinos destellos de alegría y la renovada seguridad que ahora tengo? A pesar de todo, no pude detenerme. Marcus había despertado algo en mí, una faceta de mi ser que desconocía que me hacía falta. Si has llegado hasta aquí, gracias por seguir a mi lado. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal para disfrutar de más de estas historias intensas y reales. Se avecinan complicaciones adicionales, así que mantente atento. La primera vez que estuve a punto de ser descubierto fue una advertencia, o al menos así debió ser. La cita con Marcus comenzó como cualquier otro encuentro. Habíamos acordado encontrarnos en un lugar diferente, un hotel boutique en las afueras de la ciudad. Le comuniqué a Mark que iba a encontrarme con un compañero para un proyecto laboral y hasta llevé mi computadora portátil para que la coartada fuera creíble. Mark me pidió que no me quedara fuera hasta muy tarde mientras nos despedíamos con un beso. Últimamente has estado esforzándote mucho. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Su amabilidad hizo que la mentira doliera más de lo normal. El hotel resultó ideal, tranquilo y exclusivo, lo que me permitió disfrutar sin remordimientos de mis acciones. Al llegar, Marcus ya se encontraba esperando, su presencia tan atrayente como siempre. Al entrar en la habitación, me atrajo hacia él con un beso y dijo que era un alivio para la vista. Los momentos que compartimos fueron embriagadores, una mezcla de pasión y risas que me hicieron olvidar la vida que me esperaba en casa. Al caer la tarde, la cruda realidad volvió con fuerza. Con renuencia, expresé que debía marcharme mientras me separaba del abrazo de Marcus. Él susurró pidiéndome que me quedara un poco más, mientras sus labios rozaban mi cuello. A pesar de que mi determinación flaqueaba, afirmé que no podía hacerlo. Al regresar a casa en el coche, mi cabeza repasaba lo sucedido durante el día, una mezcla de euforia y culpabilidad revoloteando en mi pecho. Tan concentrado estaba en mis pensamientos que casi no me di cuenta del coche que me seguía. Fue al llegar a mi vecindario y notar que los faros giraban en la misma dirección que me di cuenta de que algo no estaba bien.
Al llegar a casa, mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo el auto se detenía brevemente antes de acelerar y alejarse rápidamente. ¿Fue simplemente una casualidad o había alguien observándome? Dentro de la casa, Mark se encontraba en la cocina, cocinando la cena. Al regresar antes de lo previsto, comentó mirando el reloj. Respondí con una sonrisa forzada, diciendo que habíamos terminado antes de lo que esperaba. Al colocar mi bolso en el suelo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus. «¿Llegaste bien a casa?» Rápidamente apagué el teléfono con las manos temblando. ¿Cuál es el problema? Mark inquired, observing my restlessness. Sin decir nada, cogí un vaso de agua para recuperar el equilibrio. Simplemente agotado. Casi no pude conciliar el sueño esa noche. El automóvil, el mensaje, las mentiras, todo ello me oprimía, generando una tormenta de desconfianza. ¿Había Mark percibido algo? ¿El vehículo que me seguía era simplemente un desconocido al azar o algo más siniestro? Al despertar al día siguiente me encontré con la mirada fija de Mark y una expresión extraña en su rostro. ¿Te encuentras bien?, él inquirió. Por supuesto, respondí con una risa forzada. ¿Por qué no habría de serlo? Últimamente te he notado distinta, dijo frunciendo el ceño. Desenfocado. Sentí un vacío en el estómago, pero me recuperé rápidamente. Comenté que el trabajo había sido estresante, confiando en que la excusa fuera aceptada. Asintió con la cabeza, aunque la expresión de sus ojos me indicaba que no estaba completamente convencido. Intenté alejarme de Marcus después de ese susto, pero resultó más complicado de lo que pensaba. Cada vez que intentaba terminar, él me hacía recordar lo bien que estábamos juntos, lo viva que me sentía a su lado. Durante una de nuestras conversaciones telefónicas, él me dijo que estaba pensando demasiado. Nadie sospecha de nada. Sin embargo, no estaba completamente convencido. La sensación de paranoia persistía, lo que me llevaba a sobresaltarme con las sombras, a revisar constantemente mi teléfono y a dudar de cada paso que daba. En el próximo capítulo, relataré cómo finalmente opté por tomar las riendas de la situación, o al menos eso creía en ese momento. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollaron como había previsto, y las mentiras en las que había construido mi doble vida empezaron a desmoronarse. A pesar de que la paranoia del susto nunca desapareció por completo, logré encontrar formas de controlarla. Marcus y yo nos volvimos aún más precavidos, seleccionando con cuidado los lugares de encuentro y restringiendo nuestra comunicación a una aplicación de mensajería segura. A pesar de nuestra discreción, el peso de las mentiras empezó a afectarnos. Durante la cena, a veces me sorprendía mirando fijamente a Mark, preguntándome si podía leerme el pensamiento si conocía la verdad, pero esperaba que yo se la confesara. Mientras estábamos en la sala viendo una película, él detuvo de repente la pantalla. ¿Está todo bien entre nosotros?, con una voz firme pero llena de preocupación, preguntó. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome con fuerza. Por supuesto, respondí, esbozando una sonrisa. ¿Por qué haces esa pregunta? Respondió que últimamente me había sentido distante, mientras sus ojos exploraban los míos. Si algo no está bien, no dudes en decírmelo. Sus palabras fueron como un puñal clavado en mi pecho. Ese hombre que siempre estuvo a mi lado, brindándome amor incondicional, ahora lo estaba traicionando de la peor manera posible. Declaré en voz baja que me encontraba bien mientras extendía la mano hacia él. Lo prometo. A pesar de pronunciar las palabras, en mi interior sabía que no eran ciertas. Cuando me encontré con Marcus de nuevo, la culpa persistente no dejaba de molestarme. Al entrar en la habitación del hotel, expresé, tenemos que conversar. Su sonrisa titubeó. Eso no suena nada bien. Confesé mientras me sentaba en el borde de la cama que no lo era. No puedo seguir con esto. A mi lado se sentó con una expresión imposible de descifrar. ¿Por qué en este momento? Expresé con voz temblorosa que no era justo, ni para Mark, ni para ti, ni para mí. Nunca se pretendió que esto llegara tan lejos. Marcus asintió con calma, manteniendo la mirada fija en el suelo. Expresó en voz baja que esperaba la llegada de este día. Sin embargo, eso no lo hace más sencillo. Pronuncié en voz baja, lo siento, mientras las lágrimas brotaban en mis ojos.
Extendió la mano y con ternura apartó una lágrima de mi mejilla. No lo estés. Lo nuestro fue auténtico, a pesar de que no estaba destinado a perdurar. Dejar atrás a Marcus fue una de las decisiones más difíciles que había tomado, sin embargo, significó el primer paso hacia la recuperación de mi vida. En mi hogar, me entregué por completo a mi matrimonio, decidido a enmendar las cosas. Comencé a organizar veladas románticas, preparando las comidas preferidas de Mark y mostrando interés genuino al escucharlo hablar sobre su día. Durante un tiempo parecía funcionar. Empecé a notar que la distancia entre nosotros se acortaba, experimentando una renovada sensación de cercanía, aunque la culpa nunca se desvaneció por completo. Una noche, mientras me encontraba solo en la habitación, opté por plasmar mi historia en papel. Sin revelarle a Mark ni a nadie más, decidí liberarme de los secretos que había estado guardando, y así es como ahora estás escuchando esto. A quienes están observando, no estoy compartiendo mi historia para enaltecer mis acciones, ni para buscar perdón. Reconozco que cometí un error y convivo con esa conciencia a diario. Sin embargo, tengo la certeza de que no estoy solo. Si alguna vez te has sentido atrapado en tu propia vida, dividido entre lo que tienes y lo que crees que deseas, espero que mi historia te brinde algo en que reflexionar. Gracias por prestar atención. Si te ha parecido interesante esta historia, no dudes en darle me gusta, compartirla y suscribirte a este canal. Tu apoyo es invaluable para mí. Es importante tener en cuenta que en ocasiones las verdades más difíciles son aquellas que ocultamos de nosotros mismos.